Hoy es viernes 17 de febrero del año 2023. Son las 5 p.m. hora de México. Estamos en el Dhamma Vihara y vamos hoy día a continuar con esta clase de repaso, de revisión del capítulo 2 del Compendio de la Abhidhamma, el Abhidhammata Sangraha de Anuruddha. Y el capítulo 2 del Compendio de la Abhidhamma es lo que se llama en Pali Cetasika Sangraha, que es el compendio de los factores mentales. Y allí nosotros tenemos los temas que se tratan en el capítulo 2, que nosotros ya lo hemos estudiado y que nosotros hoy día vamos a repasar para, a partir de la siguiente clase, el próximo viernes, comenzar con el capítulo 3, que es el capítulo de temas misceláneos o Pakinaka Sangraha. Y en el capítulo 1 nosotros estudiamos que hay 4 realidades últimas: la conciencia, Cheta, los factores mentales, Chetasika, Rupa, la materia o las propiedades materiales, y el Nirvana o la realidad incondicional. En el capítulo 1 nosotros estudiamos la primera realidad última y en este capítulo 2 nosotros estudiamos la segunda realidad última. Y en este capítulo nosotros estudiamos la definición de lo que se denomina Cetasika. Entonces ahí nosotros tenemos el verso en Pali, donde nosotros tenemos la definición de Cetasika y Ekupada Nirodha, Cha, Ekalambana Vatuka, Cheto Yuta Dvipanyasa Dhamma, Cetasika Mata. Entonces, aquí nosotros tenemos información muy importante. Empezamos a leer de atrás para adelante en Pali. Dhamma Cetasika, los estados que son Cetasika o factores mentales son Dvipanyasa. Dvi es 2, Panyasa es 50. O sea que son 52 Cetasikas. Y Cheto Yuta. Cheto es un sinónimo de Cheta en Pali. Y Yuta significa ligadas o acopladas. Entonces, están acopladas con la conciencia. Y ahí nosotros tenemos en las 2 primeras líneas lo que es importante aquí. Ekupada. Eka Upada. Es un compuesto de Eka y Upada, que tienen un mismo Eka, Upada, surgimiento, ¿no? Y el Eka también va con Nirodha en ese compuesto, entonces es Eka Nirodha, y tienen la misma cesación. Entonces ya tenemos 2 características. Y después tenemos Eka Lambana, que es el mismo objeto. Alambana o Aramana es en Pali lo mismo. Y Eka también hay que ponerlo con Vatuka. Tienen la misma base, ¿no? Entonces, ahí no, a ver, ¿dónde está esto? Ahí está. O sea que los factores mentales, que son 52, cuando surge la conciencia, también surgen en el mismo momento que surge la conciencia. Cuando la conciencia cesa, los factores mentales asociados con esa conciencia simultáneamente cesan. Esa es la segunda
característica. Y la conciencia siempre surge tomando un objeto. No puede haber conciencia sin objeto. O sea que, entonces, cuando surge la conciencia, también surgen los factores mentales asociados y esa conciencia toma un objeto y los factores mentales asociados también toman el mismo objeto que la conciencia. Eso se llama en Pali Eka Alambana. Y la conciencia en los planos donde existe materia siempre depende de una base material. En el capítulo 6 vamos a estudiar sobre las bases materiales de la conciencia. Y entonces la conciencia depende de una propiedad material para poder surgir. Y los factores mentales asociados también dependen de la misma base que la conciencia. Entonces eso es lo que nosotros llamamos Cetasika, ¿no? Entonces eso es bien importante, ¿no? Simultáneamente surgen con la conciencia, cesan junto con la conciencia, toman el mismo objeto que la conciencia y tienen la misma base que la conciencia. Entonces esa definición ustedes tienen que tenerla bien presente, ¿no? Entonces, porque cualquier Dhamma, hablemos en términos de Abhidhamma canónico, cualquier Dhamma que se comporta de esta manera se denomina Cetasika, ¿no? O sea, entonces ahora nosotros ya tenemos la segunda realidad última definida. ¿Ok? Y nosotros también estudiamos los 52 factores mentales. Y los 52 factores mentales se dividen en diferentes grupos. Y nosotros tenemos, el primer grupo es los factores mentales éticamente variables o añasamana, que son comunes a otras. Y esos éticamente variables son 13 factores mentales y son dos grupos. Son 7 universales y 6 ocasionales. Los 7 universales, como su nombre lo dice, están asociados con cada una de las 89 o 121 conciencias que estudiamos en el capítulo 1. O sea, de que ustedes ya saben que cualquier conciencia que ustedes toman, esa conciencia siempre tiene esos 7 factores mentales. Esos 7 factores mentales siempre surgen con la conciencia, ¿no? En Pali se llama Sabacheta Sadharana, comunes a todas, Sava, Cheta, conciencias. Y el otro grupo son los ocasionales. Entonces esos, a diferencia de los universales, no surgen con todas las conciencias, pero son éticamente variables. ¿Por qué? Porque tanto los universales como los ocasionales no tienen una cualidad ética propia. O sea que cualquiera de esos 13 que están allí no es sano ni insano por sí mismo, sino que la cualidad ética se la imparten los factores mentales asociados con ellos mismos. O sea, de que, por ejemplo, si la sensación está asociada con una conciencia con raíz en el apego, entonces la sensación se dice que es insana, ¿no? Si la sensación está asociada con una conciencia hermosa, sana de la esfera de los sentidos, entonces la sensación es sana. Pero no es porque la sensación sea sana o insana, sino que
¿no? Es como uno se asocia con algo, ¿no? Y por la mera asociación, entonces uno recibe un poco, digamos, lo catalogan a uno, no sé, si uno se asocia a lo mejor con una persona que es criminal o, no sé, a lo mejor, o sea, ¿no? A lo mejor uno no es, ¿no? Y si uno se asocia con, no sé, una persona que tiene ética y todo eso, entonces a lo mejor a uno lo catalogan, ¿no? Pero propiamente dicho, esos factores mentales, esos 13, no tienen una cualidad ética propia, ¿no? Ahora, el segundo grupo de factores mentales son los factores mentales insanos, que son 14. Y esos factores mentales insanos se dividen en dos grupos, que son los universales insanos, que son 4, y los ocasionales insanos, que son 10. En el capítulo 1 nosotros estudiamos 12 conciencias insanas. Entonces, esos 14 factores mentales insanos se asocian solamente con las 12 conciencias insanas. Pero ustedes ya pueden saber que cada una de las 12 conciencias insanas que estudiamos en el capítulo 1 tienen siempre esos universales insanos. O sea, de que si ustedes van haciendo un poco de números, o sea, de que las conciencias insanas tienen siempre los 7 universales, ¿no? Y siempre tienen los 4 universales insanos. O sea que ya todas las conciencias insanas tienen 11 factores mentales por lo menos. No, por supuesto que después le vamos a ir agregando más. O sea, de que es bueno hacer ese ejercicio porque uno ya sabe, ¿no? Entonces, en vez de empezar de uno ya sabe que, por ejemplo, cada una de las 12 conciencias insanas tiene 11 factores mentales. Ahora, el siguiente grupo son los hermosos, que son 25. En el capítulo 1 nosotros estudiamos que las conciencias se dividen en dos grupos, lo que se llama conciencias no hermosas, que son asóbana cheta, que son las 12 conciencias insanas, y las 18 conciencias sin raíz, ¿no? Y todas las restantes conciencias son sóbana en Pali, que son hermosas. Entonces, todas las conciencias hermosas tienen estos factores mentales hermosos. Pero los factores mentales hermosos se dividen en 4 grupos. También hay 19 universales hermosos que cada una de las conciencias hermosas tiene, ¿no? Entonces, ya ustedes ya tienen, ¿no? Ustedes pueden ir sumando 19 universales hermosos y 7 universales son 26. O sea que cada conciencia hermosa tiene por lo menos 26 factores mentales. 7 y 25. No, pero son solamente los universales. Okay, sí. No, porque ya eso ya es de plano, como dice, ¿no? ¿Cuántos son? ¿20 qué? 19 más 7, 26, ¿no? Ahora, y después tenemos universales, hermosos que no son universales, que son las 3 abstinencias, que son el recto lenguaje, la recta acción y la recta vida, ¿no? Y estas abstinencias son factores mentales que solamente surgen cuando hay una oportunidad de transgredir. O sea que cuando uno tiene la oportunidad de transgredir con el lenguaje, entonces uno se abstiene, entonces uno tiene recto lenguaje. Cuando hay una oportunidad de transgredir por medio del cuerpo, entonces uno se abstiene, entonces eso es recta acción. Y cuando hay una oportunidad de transgredir por medio del modo de vida que uno tiene, ¿no? Y uno se abstiene, entonces eso es la tercera abstinencia, que es la recta vida, ¿no? Entonces esas abstinencias son factores ocasionales, ¿no?
Y nosotros explicamos de que las abstinencias en las conciencias mundanas no surgen ocasionalmente y independientemente una por una. No pueden surgir dos abstinencias juntas en las conciencias mundanas, ¿no? O uno se abstiene en un momento del rito del lenguaje, ¿no? Y no se está absteniendo del otro, ¿no? Esas son las abstinencias. Y después tenemos los dos ilimitados, que apamaña, porque se llaman ilimitados, porque uno tiene que incluir a todos los seres sin limitación. O sea, nosotros dijimos en una de las clases que hay una serie de infinitos, ¿no? Y uno de los infinitos son los seres sintientes. Entonces, así como hay infinitos seres sintientes, estos factores tienen que cultivarse, ¿no? Para incluirlos a todos los seres, ¿no? Que hay. Entonces, y ahí nosotros solamente tenemos dos, que es la compasión y la alegría empática. En realidad son cuatro ilimitados que también se llaman Brahma-viharas o moradas sublimes, y los otros dos que faltan ahí son meta, que es el amor benevolente, y upeka, que es la ecuanimidad. Lo importante de los ilimitados es que siempre el objeto de los ilimitados son seres sintientes, ¿no? O sea que entonces, y no se incluyen meta y upeka, porque meta es una modalidad del no enojo, que es el número 33, y upeka es una modalidad del número 34, que es la neutralidad, ¿no? Entonces, en realidad, por eso hay dos ahí. Pero también, dentro de los universales, puede haber no enojo, pero no hay meta. No meta. Porque si uno no toma un ser sintiente como objeto, ¿no? Y después tenemos la facultad de la sabiduría, ¿no? Que es el número 52. Ahora, si ustedes estudian el Dhamma Sangani, ustedes van a ver de que no hay una definición de 52 chetasikas, sino que, bueno, por ahí lo mencionamos, que hay una frase en Pali que dice, ¿no? Cualesquiera otros factores mentales hay, ¿no? Si algún día estudiamos el Dhamma Sangani, vamos a poder estudiar eso en mayor profundidad. Entonces, esos son los 52 factores mentales que se estudian en el capítulo 2, y para estudiar los factores mentales nosotros tenemos que recurrir a estos artificios definitorios, ¿no? De la característica, ¿no? Lakkhana, la característica o la naturaleza intrínseca es lo mismo. O sea que esa es la más importante en realidad. Porque esa es lo que se llama sabhava en Pali, que es la naturaleza intrínseca del Dhamma, ¿no? Y después tenemos la función, que la función puede ser dos cosas: la realización de una tarea específica o el logro de un objetivo, ¿no? Y el tercero es la manifestación, que es cómo se le presenta a uno que lo observa. Y la causa próxima, que es la condición cercana, principal para que eso ocurra, ¿no? Y nosotros dimos aquí un símil de un rayo cayendo en un pararrayo, ¿no? Entonces, la luz brillante, digamos, es la característica del rayo. ¿Y qué hace el rayo? Si está oscuro, bueno, hace desaparecer la oscuridad, ¿no? Y esa es la función.
Y la manifestación es cómo es el rayo, de qué forma. A veces el rayo es una línea recta, a veces curvo, etc. ¿No? Corto, largo, ¿no? O sea, no creo que haya dos rayos que sean iguales, supongo yo, ¿no? ¿Y cuáles son ¿cómo dijimos? La causa próxima para Trama. Entonces ¿qué es lo que hace que haya un rayo? O sea, ahora no hay rayo, por ejemplo, porque no hay condiciones. Pero si hay ciertas condiciones atmosféricas o climáticas, entonces va a haber un rayo. Entonces lo mismo para los Chetasika. Entonces este es un buen símbolo, ¿no? Para entender. Ahora, todos estos artificios que tenemos ahí de la característica de la función, la manifestación y la causa próxima, en la tradición Theravada se utilizan para definir a todas las realidades últimas, ¿no? O sea, de que las realidades últimas son cosas de que pertenecen a la realidad última. La característica de la función y la manifestación. Entonces, la forma de que nosotros podamos entender eso es a través de estos artificios o estos recursos definitorios, ¿no? O sea, en realidad cuando uno ve un rayo, para poner el símil, ¿no? Uno se da cuenta, ¿no?, de la característica sin que a uno le expliquen lo que es la característica. Uno se da cuenta de lo que es la función y la manifestación y la causa próxima. O sea, no hay que hacer nada intelectual aquí, es simplemente darse cuenta. Pero cuando nosotros estudiamos Abhidhamma, cuando nosotros estamos tratando de entender y definir los dhammas o las realidades últimas, entonces siempre nosotros recurrimos a estos 4 recursos definitorios. O sea que en la tradición Theravada, en la tradición de los comentarios, en la tradición de los tratados de Abhidhamma como este y otros, entonces cualquier dhamma, cualquier realidad última, se define de acuerdo a estos 4 recursos definitorios, ¿no? Entonces, cada uno de los 52 factores mentales tiene una característica propia, tiene una función propia, tiene una manifestación propia y tiene una causa próxima propia. Entonces, eso es lo que se llama las características individuales de los dhammas. Y los dhammas, además, tienen una característica común o universal, que es la impermanencia, la insatisfactoriedad y la impersonalidad, ¿no? O sea, de que hay características individuales que permiten distinguir o diferenciar un dhamma de otro, ¿no? O sea que cuando uno tiene dolor, por ejemplo, eso tiene una característica propia. El dolor puede ser en distintos lugares, puede ser de distintas formas, ¿no? De cierta intensidad, etcétera, etcétera, pero la característica es siempre la misma, ¿no? Cada vez que surge el dolor, por eso se dice que preserva su propia naturaleza intrínseca, ¿no? La naturaleza intrínseca es inmutable, se dice, no porque sea permanente, sino porque cada vez que surge, esa naturaleza intrínseca es la misma, ¿no? Independientemente de si surge en una persona o en otra, ¿no? En el pasado, en el presente, en el futuro, el dolor, ¿no?, siempre es el dolor, ¿no? Pero el dolor también tiene una característica universal o común con los otros dhammas, que es la impermanencia, ¿no? Entonces nosotros cuando practicamos podemos observar esos dhammas de acuerdo a su característica individual o de acuerdo a la característica común o universal, ¿no? Ahora, en el curso que nosotros tomamos sobre las 7 etapas, ¿no?, y los 10 conocimientos de Vipassana, nosotros hablamos de un término que se llama pariña, ¿no? Hay 3 tipos de pariña, que son
completa comprensión. La comprensión de lo conocido, ñata pariña, la tirana pariña, no me acuerdo cómo lo traducimos, y el tercer tipo es de la realización, ¿no? Patibeda, algo así. Entonces, el primer tipo de comprensión es la comprensión de acuerdo a las características individuales de los dhammas, ¿no? Entonces, cuando nosotros comprendemos el dolor de acuerdo a su naturaleza intrínseca, entonces eso es lo que se llama ñata pariña. Pero nosotros podemos comprender el dolor también como surgiendo y cesando. Eso se llama tirana pariña, ¿no? Y cuando uno ha completamente comprendido, entonces uno tiene el tercer tipo de pariña. Eso lo estudiamos en el curso ese, ¿no? Entonces es importante comprender a los dhammas. O sea, nosotros aquí estamos estudiando intelectualmente la Abhidhamma. Entonces, si ustedes van al capítulo 2 del compendio, ustedes van a tener acceso a estas características. Y de hecho, es bien difícil traducir esto al español. Yo cada vez que vuelvo a revisar esto, hago cambios. O sea que si hacemos una tercera edición, a lo mejor, o sea, ¿no? Y porque uno le encuentra cosas y entonces por eso es mejor dejarlo en Pali, ¿no? Ahora, sigamos con el capítulo 2, ¿no? Del compendio. Entonces, en el capítulo 2 del compendio, nosotros además de estudiar, ¿no?, las 52 chetasikas, de acuerdo a estos grupos, y de acuerdo con, y cada uno individualmente, de acuerdo con la característica, lakkhana, ¿no?, función, manifestación y causa próxima, nosotros, o sea, eso es como tomar una fotografía aérea, ¿no? Si uno toma una fotografía, pasa el avión, toma una fotografía aérea y después las personas empiezan a ver qué hay aquí, ¿no? Entonces van identificando cada una de las cosas que hay en el lugar. O sea que la forma que nosotros estudiamos eso inicialmente es estático. Nosotros aprendemos cada una de las chetasikas. Pero las chetasikas en realidad surgen con la conciencia. Entonces por eso nosotros tenemos que ver cómo se asocian estas chetasikas con las 89 o 121 conciencias. Entonces por esa razón nosotros estudiamos dos métodos, ¿no?, de el método de combinación, que es, bueno, el primer método es el método de asociación, ¿no?, que nosotros tomamos un factor mental y determinamos con cuántas conciencias ese factor mental está asociado. Entonces, por supuesto que los 7 universales es bien fácil, ¿no?, porque son 89 o 121. No, pero después tenemos la aplicación inicial, ¿no? Entonces, por ejemplo, la aplicación inicial surge en todas las conciencias insanas, pero no surge en ninguna de las Vipancha Viñana, que se llama, que son las 10 conciencias de los sentidos, los 5 sentidos, ¿no? Hay 5 conciencias resultantes insanas y 5 conciencias resultantes sanas. Entonces la aplicación inicial no surge con esas conciencias. Esas conciencias son las conciencias más rudimentarias que hay. Cuando uno ve físicamente, bueno, físicamente no ve, pero ve la conciencia. Pero cuando uno ve a través de la conciencia que surge en dependencia de la base del ojo, esa conciencia solamente tiene los 7 factores universales. Y la aplicación inicial surge en todas las restantes conciencias de la esfera de los sentidos, excepto esas 10 conciencias de los 5 sentidos. Pero cuando nosotros vamos a las conciencias de la materia sutil, la aplicación inicial es un factor de jhana. Entonces, como la aplicación inicial es un factor de jhana, y para pasar de una jhana a otra hay que ir eliminando los factores,
y como la aplicación inicial es el primer factor de llana, entonces la aplicación inicial no surge a partir de la segunda llana hasta la quinta, ¿no? Y por supuesto que la aplicación inicial no surge en las conciencias de la esfera inmaterial, ¿no? Entonces, de esa manera nosotros, es importante que ustedes sepan la metodología, ¿no? O sea, por eso estoy dando un ejemplo aquí. Pero uno debe aplicar esto que estoy dando para todos los restantes factores mentales. No sé si está claro eso. O sea, que lo tienen bien claro. Ustedes saben, usando el cuadro, supongo yo, ¿no? Responder estas preguntas, ¿no? Entonces, ese es el método de asociación, ¿no? Y después tenemos el método de combinación, que es, nosotros tomamos una conciencia en particular y determinamos cuántos factores mentales surgen con esa conciencia. Entonces nosotros ahí tenemos la primera conciencia insana, que algunos de ustedes ya se la saben de memoria, ¿no? Que es una conciencia, ¿no? Con raíz en el apego, ¿no? Con sensación de placer, con concepción errónea y espontánea, ¿no? Entonces esa conciencia tiene 18 factores mentales, perdón, 19, ¿no? Entonces tenemos los 7 universales, los 6 ocasionales, o sea, pero también tenemos apego, ¿no? Ahí ustedes tienen apego, concepción errónea, ¿no? Entonces, y siempre los 4 universales insanos. O sea que esa conciencia tiene 7 universales, 6 ocasionales, 13, 4 universales insanos, 17, apego y concepción errónea, que son 2. Entonces ahí ustedes tienen 19. ¿Está bien? Pero la segunda, como es inducida, a veces surge el sopor y la somnolencia. O sea que como máximo tiene 21, pero no siempre tiene 21. O sea que por eso es un poco engañoso esto, ¿no? Pero entonces de esa manera ustedes saben cómo el método de combinación. Y explicamos también de que hay un tercer método que estudian los maestros de la vida en Birmania, que es la combinación del método de asociación y el método de combinación. Y si ustedes tienen la segunda edición del compendio, ya sea en impreso o en línea, no sé si en línea está esto. ¿Está el anexo? ¿Los cuadros? Bueno, cualquier cosa me dicen. Entonces, por ejemplo, el contacto es un factor mental. ¿Con cuántos factores mentales surge el contacto? ¿No? Eso es fácil. ¿En qué capítulo está bien? Eso en realidad, esto no está explicado en el compendio, pero es un método de los maestros birmanos. Y esto está en la página 337 del apéndice, que es la mezcla de los dos métodos, asociación y combinación. Entonces ahí ustedes tienen, ¿no? Todos los 52 factores mentales y con cuántos otros factores mentales surgen. Como yo les dije anteriormente, esto es útil cuando uno estudia el patán, ¿no? A lo mejor no tanto cuando estudiamos el patana como está aquí, pero cuando uno estudia el patana canónico, entonces usar este método es útil.
Entonces, en realidad todo esto que nosotros estamos aprendiendo es muy útil para poder avanzar y comprender, ¿no?, todo lo que va a venir. Entonces, bueno, eso es más o menos una sinopsis, un resumen, un repaso de todo lo que nosotros vimos en el capítulo 2 del Compendio de la Abhidhamma, que es Cetasika Sangaha. Y yo no sé si hay preguntas, dudas, o si quieren les puedo hacer preguntas yo a ustedes para que respondan, ¿no? Entonces, a ver si quieren hacer preguntas, levanten la mano. Voy a seguir compartiendo, porque para el caso de que tengamos que... sí. ¿Hay alguna razón por la cual cuando es inducido hay sopor y somnolencia? Porque también está en las otras de... También está, ahí tenemos sopor y somnolencia, tenemos, ¿no? En la inducida con raíz en el apego, ¿no?, en la número 2, y en la número 4, que no tiene concepción errónea, ¿no? Y también tenemos en la número 6, que es con sensación indiferente y con concepción errónea, y en la número 8, que es sin concepción errónea, ¿no? Pero son todas inducidas, ¿vio? Sí. Y también después tenemos en la raíz en el enojo, que es inducida. O sea, de que siempre surge cuando es inducida la conciencia, pero no siempre que hay una conciencia inducida surge, ¿no? O sea que por eso es un poco engañoso eso. Entonces, pues nosotros tenemos que ir ahí. A ver. Yo creo que ahora con este chat GPT, o sea, yo ya le puedo decir, o sea, que sí, que dé las clases. No, porque imagínense, yo estoy checando ahí. O sea, que con el chat GTP ya me sustituyeron a mí también. Hay que ponerle el libro. ¿Cómo? Hay que ponerle el libro de... Y todos los 7 libros de la Abhidhamma, los comentarios, los tratados, subcomentarios. Pero ¿dónde está eso? ¿El cuadro? Oh. Si estoy buscando a ver, las 3 abstinencias. Ah, ok. Aquí está. Entonces en la página 81, Niyata, Aniyata, adjuntos variables, ¿no? Entonces ahí tenemos sopor y somnolencia, y dice que siempre el sopor, tina siempre surge con mida, el sopor y la somnolencia. Porque no sé si se recuerdan ustedes que tina es de la conciencia, el letargo de la conciencia, y mida es el letargo de los factores mentales. O sea, de que no pueden surgir independientemente, o sea, no puede surgir uno y el otro no. No siempre surgen juntos, pero no siempre que surge la conciencia con la cual están asociados, tina y mida, sopor y somnolencia, surgen. ¿Ok? O sea que puede haber una conciencia inducida sin sopor y somnolencia. ¿No es? ¿Está bien? Esa es la pregunta. Ahora, a lo mejor uno puede hacer más preguntas sobre eso, pero... A ver, ¿quién dice? Héctor. Pregunta si está en la versión digital. No sé, a ver si alguien se puede meter ahí en la carpeta de Google Drive. Ya me metí. Los últimos cuadros no. ¿No está? Bueno, entonces lo vamos a agregar. Pero por favor recuérdenme para que... Nos vamos a agregar los cuadros del apéndice.
Gracias por hacernos ver eso. Lucía, ¿quería preguntar algo? Sí, venerable, buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes. Venerable, la diferencia entre cuerpo mental y conciencia, ¿cuál sería? El cuerpo mental es un término, el término kaya en Pali significa un agrupamiento de cosas, ¿no? Puede significar el cuerpo físico, pero en este caso se refiere a todos los factores mentales asociados con la conciencia. Entonces eso se llama cuerpo mental. En realidad son los chetasikas, ¿no? Entonces no significa ninguna otra cosa. Ok, ya. Gracias, venerable. Está bien. Ok. Entonces yo no sé si hay más preguntas, cómo se sienten con relación al capítulo 2, porque a partir de la próxima clase vamos a comenzar ya con el capítulo 3 y ya se pone interesante, ¿no? Sobre todo el estudio de las funciones, de la conciencia, las bases, las puertas, los objetos. Realmente es bien interesante el capítulo 3, ¿no? Porque nosotros vamos a empezar ahora a agregar información con relación a lo que hemos estudiado en el capítulo 1 y 2, ¿no? Porque nosotros dijimos, por ejemplo, que la conciencia siempre toma un objeto, ¿no? Entonces, bueno, ¿qué objetos toma la conciencia? Entonces, dependiendo de la conciencia, el objeto que la conciencia puede tomar, ¿no? Entonces eso es bien interesante y bien complejo. Y también la conciencia surge y dependiendo si la conciencia es activa o pasiva, ¿no? Si la conciencia es activa, entonces hay conciencias que pueden tener diferentes funciones, ¿no? Porque las conciencias normalmente ocurren en un orden determinado, que es lo que se llama Cheta Niyama, que es el orden de la conciencia, son los procesos cognitivos, que lo vamos a estudiar en el capítulo 4. Entonces, dependiendo el tipo de conciencia y dependiendo el lugar del proceso cognitivo, hay conciencias que pueden tener hasta 5 funciones diferentes, ¿no? Entonces también es importante estudiar. Hay 14 funciones de la conciencia que vamos a estudiar en el capítulo número 3. O sea, de que yo espero realmente, por eso si tienen preguntas o dudas, que las hagan, ¿no? Ahora no tenemos un sistema de cursos como antes, donde podemos usar foros y todo, pero bueno, entonces aprovechemos las clases para hacer las preguntas, ¿no? Porque a partir de ahora se va complicando un poco más todo. Entonces, pero yo espero de que ustedes tengan bastante consolidados los conocimientos del capítulo 1 y del capítulo 2. No sé si hay alguna otra pregunta con relación al capítulo 2. Tengo otra. ¿La conciencia toma como objeto dependiendo la esfera en donde se encuentre? Bueno, o el plano donde se encuentre. El objeto de la conciencia, O sea, si el plano es de los sentidos, se habitúa más a estar con objetos sensoriales o algo así. ajá. O sea que exactamente, por ejemplo, las conciencias en el plano de los sentidos, dependiendo del tipo de conciencia, ¿no? Es el tipo de objeto que puede tomar. Entonces, los objetos de la conciencia pueden ser las 4 realidades últimas, ¿no? Y los conceptos. O sea, de que no hay nada más que la conciencia. Entonces hay que determinar, por ejemplo, qué conciencia es, ¿no? Por ejemplo, la conciencia del ojo. Y también hay que determinar si el objeto es pasado, presente o futuro, ¿no?
Entonces, por ejemplo, la conciencia del ojo siempre toma una propiedad material que se llama la forma visible. Y la conciencia del ojo siempre toma un objeto presente, ¿no? Ahora, las conciencias de la puerta de la mente toman todos los objetos. No hay nada porque también hay que ver las puertas donde surge la conciencia, ¿no? Las conciencias de la puerta de la mente toman todos los objetos menos los objetos presentes de los 5 sentidos. Son los únicos objetos que las conciencias de la mente no pueden tomar, ¿no? Por ejemplo, uno puede tomar un objeto visible, una forma visible, con la mente, pero pasado, solamente. O sea, por ejemplo, la conciencia, por ejemplo, la conciencia de investigación, porque son funciones, la conciencia de recepción, siempre toman objetos pasados, visibles, ¿no? O sea, es muy complicado eso. El venerador Siddhānanda solía decir, o sea, cuando nos enseñaba Vidama, que en el capítulo 3 hay un cuadro, ¿no? que es el cuadro 3.5. Aquí está. Este cuadro lo hizo el venerable, que es los objetos de la conciencia. Parece fácil esto. Pero esto, o sea, realmente es bien complicado, pero lo que tiene bueno este cuadro es de que uno puede consultarlo, ¿no? Y entonces, por ejemplo, uno le hace una pregunta, entonces uno sabe, ¿no? Por ejemplo, cuáles son los objetos que puede tomar diferentes conciencias, ¿no? Es bien interesante esto, ¿no? Y el tema de objetos es bien interesante. Con las casinas, por ejemplo, cuando... Son conceptos las casinas. ¿Pero está tomando la mente un concepto pasado? Porque ya lo No, está... pero lo que pasa es de que los conceptos están fuera del tiempo. Se dice de que hay dos, el nirvana y los conceptos, se dice, tienen un nombre en pala, que se dice kala vimutta, que están fuera del tiempo. O sea, de que los conceptos no tienen un surgir y un cesar, ¿no? Entonces, a diferencia de las realidades últimas, ¿no? Entonces, por eso es imposible ver las 3 características en los conceptos. O sea, por eso los conceptos están fuera del tiempo. Lo mismo que el nirvana, por diferentes razones. Entonces, cuando uno toma una casina, eso es una construcción de la mente, ¿no? Entonces, lo que está surgiendo ese sanda es la conciencia que toma la casina como objeto. Eso está, ¿no? Está dentro del tiempo, ¿no? Pero la casina es algo que uno construye con su propia mente. Entonces, como es algo derivado o algo así, entonces se dice de que eso no está sujeto al surgir, o sea, es como si fuera permanente, pero permanente no en el sentido del nirvana. Y cuando uno está practicando, por ejemplo, la atención en la respiración y que está haciendo notas de entrando, saliendo, que se enfoca en la sensación de la entrada y salida del aire, uno está observando realidad última. Y en el momento presente. Pero no es un concepto primero a través de las notas. Bueno, las notas son conceptos, pero la sensación en realidad no es la sensación misma, sino el sentido del tacto. Entonces, ahora, ¿uno percibe el sentido del tacto? Es una buena pregunta. Primero por medio de la conciencia del cuerpo, ¿no? Entonces, cuando uno percibe el sentido del tacto por la conciencia del cuerpo, eso es un objeto presente.
Pero cuando uno está meditando, normalmente uno está observando eso por medio de la puerta de la mente. Entonces ese objeto, no obstante es una propiedad material, el objeto es pasado. O sea, pasado, o sea, a lo mejor un poquito. Usted mencionaba que las casinas son conceptos y uno puede apreciar un concepto de ese tipo a través de la conciencia del ojo. Bueno, no, al revés. O sea, la conciencia del ojo va siempre a tomar una realidad última, que es una forma visible presente. Pero después uno ve ese objeto a través de la puerta de la mente. Okay. ¿No? Entonces uno ve uno puede ver la forma visible, que es una propiedad material, por medio de la puerta de la mente, pero el objeto siempre es pasado. Entonces, y uno lo ve como realidad última. Ajá. Y después de verlo como realidad última, uno, como quien dice, compone todo eso y ya uno ve un concepto. O sea que normalmente nosotros vemos conceptos. Cuando uno ve, no sé, un árbol o cualquier cosa material, ¿no? En realidad uno está viendo conceptos. O sea, es tan rápido como funciona la conciencia. Pero ese concepto que uno ve, ¿no? Es una construcción mental de todas las partes de la realidad última que uno vio a través de los procesos cognitivos anteriores. O sea, eso lo vamos a estudiar en el capítulo. O sea, eso lo sabe uno porque está ahí, o sea, en el Abhidhamma, pero es imposible verlo prácticamente. Por eso normalmente uno no medita en lo que ve o en lo que oye. No obstante, tiene que meditar, pero normalmente uno medita en los otros objetos que son mucho más fáciles, ¿no? Porque a través de la vista y el oído uno está conceptualizando inmediatamente. Sí. Y uno a través, bueno, me imagino que uno a través de la atención puede diferenciar cuáles son los objetos sobre lo cual uno pone la atención, ¿no? De manera más marcada, por así decirlo. Al inicio de meditar, cuando empecé a meditar, se me dificultaba mucho observar mi respiración, y ahorita es algo que cómodamente puedo hacerlo. Tal vez no sostenidamente, pero ya muy cómodamente puedo ver el objeto de la respiración. Entonces me pregunto si a través de este adiestramiento uno podría llegar a diferenciar los propios estados mentales entre sí que estamos experimentando. Bueno, no a través como de la propia experiencia, sino como si fuese lo mismo, como un objeto, como algo conceptual. Lo que pasa es de que, o sea, uno no puede tomar dos objetos a la vez, ¿no? Entonces, si, por ejemplo, ahora, pero un estado mental es una realidad última, ¿no? O sea, si uno, por ejemplo, la sensación de dolor, ese es siempre un buen ejemplo porque es algo bien, o sea, que todos lo tienen. O sea, que eso es una realidad última, lo que uno experimenta ahora. Si uno hace anotaciones mentales, entonces uno le está poniendo un concepto nombre ahí, ¿no? Pero la experiencia y la observación de esa experiencia es una realidad última. O sea, ahí no hay mucha conceptualización, a no ser de que uno le ponga notas y todo eso, ¿no? Normalmente los conceptos, por eso en la práctica de la atención plena o de vipassana, como le dicen, uno tiene que salirse de la esfera de los conceptos, ¿no? Porque en la esfera de los conceptos nosotros no vamos a poder ver las características, volviendo a la pregunta que hizo Dhamacharya, ¿no? Y como nosotros vivimos continuamente en la esfera de los conceptos, entonces por eso nosotros tratamos de observar la respiración, ¿no? Las sensaciones, son los fundamentos de retención, ¿no? Y en la meditación sentado también, ¿no? A ver, ¿está bien? Sí. Héctor. Gracias, venerable. Bueno, entiendo que el objeto presente es lo que está percibiendo en este momento el cuerpo, y el objeto pasado sería algo así como
recordar. ¿Y cuál sería el objeto futuro? Ese pregunta, ¿cuál es el objeto futuro? Y si el objeto pasado es el hecho de que la mente esté recordando. Sí, normalmente cuando nosotros tenemos la atención plena, y precisamente esa es un poco la definición del término sati, ¿no? Recordar no en el sentido de recordar hace 3 días o un año atrás, sino recordar lo que ocurrió inmediatamente antes. Porque normalmente uno observa algo que ya ha pasado un momento, ¿no? Por medio de la conciencia. El objeto futuro se define como ese objeto que todavía no ha surgido. No, ese es el objeto futuro, ¿no? El objeto pasado es el objeto que ya surgió y cesó, y el objeto presente es el objeto cuasi presente cuando uno lo observa con la atención, ¿no? Y por eso en la mapa, incluso en muchas partes en el canon dicen, ¿no?, de que uno, el momento presente es el único momento donde existe una oportunidad, ¿no? Porque con relación a los objetos pasados nosotros no podemos corregir nada ya, ¿no? Con relación a los objetos futuros no hay nada que hacer, pero es con relación a los objetos presentes en los cuales nosotros podemos, tenemos una ventana de oportunidad, digamos, a través de la práctica de la atención plena, ¿no? Entonces, por eso también es importante la práctica de todo eso, lo que también los monjes aquí hicieron, la práctica del perdón y todo eso, porque uno vive muchas veces en el pasado, ¿no?, con cosas, ¿no? Y a uno le vienen recuerdos y muchas veces cosas que uno no hizo bien, y entonces la mente tiene estados insanos con relación a eso, y con relación a esas cosas que ya pasaron, es imposible cambiarlas, ¿no? Lo único que puede hacer es practicar atención plena, ¿no? Entonces, si uno practica atención plena con relación a eso, entonces uno puede evitar tener estados insanos, ¿no? Entonces, por eso, o sea, un poco las instrucciones es, sí, a lo mejor la traducción del término sati como mindfulness o como atención plena es un poco, o sea, no está muy preciso, porque en realidad es recordar momento a momento lo que está ocurriendo. Eso es sati. Ok. ¿Alguna otra pregunta? ¿Algún comentario? Gracias, Venerable. Gracias. Está bien. Venerable, sería bueno que nos aprendiéramos toda esta tabla de los 52 factores mentales. Que si sería bueno que nos aprendiéramos toda la tabla de Sí, los... si no se los puede aprender en Pali, mejor, ¿no? Pero primero... Sí. Sí. ¿Hay alguien que se los ha aprendido ya? Bueno, Bueno, no está tan difícil porque son 52 nada más. O sea, ¿cuántas palabras uno sabe en español ya? pasó también. En ¿no? los hermosos están más cortos los del Pali. Uno sabe contar hasta cuánto. O se puede llegar a 1.000.000, yo creo, ¿no? O sea que 52 factores mentales. ¿Cuál es el primero? A ver, pasó. ¿El segundo? Vedana. ¿El tercero? Ah, ya. Saña, Saña. Chetana. Chetana. ¿Qué más? No, ya. No, necesito ponerme a practicar. Ok. Ekagata, Jivitindriya y... Muy bien. Muy bien. ¿Y los ocasionales? Y los ocasionales son Vitaka, 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 Vichara, Piti. Pero falta decisión, ¿no? ¿Cómo se llama? Es que primero tengo que
para después aprenderme en Pali. O sea, como ponerlo. Si no voy a decir todo así. Ok. Podemos hacer Pero ya, situaciones. ya, Los tenemos que saber en Pali Sí. también. O de Es preferencia. mejor saberlos en Pali, yo creo. Sí. Mejor que en español. Sí, O sea, porque, deberíamos- o sea, después uno lo traduce como quiere, ¿no? Pero, o sea, porque en realidad, o sea, cada uno traduce a su manera, ¿no? Y esto es una confusión, ¿no? Porque, ¿no? O sea, cada uno agarra algo y lo traduce, ¿no? Y le pone el nombre que quiere, pero si uno lo sabe en Pali, ya. Por eso el Pali se llama Mula Basa, la lengua raíz, la lengua de origen. Ahí, ¿no? Como se dice, ahí se paró. Ujú. Ahí no, ya no vamos más. bueno. Así que Poco a poco vendrán. vayamos aprendiendo. Somos el grupo atrasado de Pali. Entonces, el próximo, ya empezamos con el capítulo 3 y ya se pone bien lindo, interesante todo esto, pero más difícil. Pero bueno, por favor tengan perseverancia, paciencia, esfuerzo, ¿no? Para continuar con todo esto. Muy bien, así que mañana seguiremos con la clase de Pali siguiente y el domingo seguiremos con los sutras, lo que estamos estudiando Sikkhapada, ¿no? Sobre las reglas de entrenamiento. Entonces, muy buenas noches a todos, muchas gracias por estar aquí con nosotros en este curso de Abhidhamma y nos vemos pronto. Hasta luego. Gracias. Buenas noches, buenas noches. Muchas gracias, buenas noches.